Les ruego que me regalen su atención, por favor, pero sobre todo les quiero pedir que nos abran su corazón, porque es precisamente del corazón de donde emana el proyecto de gobierno de nuestro precandidato al gobierno del estado de Jalisco, el doctor Carlos Lomelí Bolaños. Muchísimas gracias, buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí en Huentitán, el Bajo. Agradecerles que a pesar de que es fin de semana, que se antoja quedarse en casa, estar con la familia, podamos tener este diálogo, esta charla, acerca de cómo hemos encontrado y en qué estado guarda nuestro estado de Jalisco. Con todo lo que me antecedió en el diálogo del día de hoy, sí quiero comenzar diciéndoles que todo esto que planteó Roberto y que comentó Alejandro, la inseguridad, la falta de empleo, la falta de rumbo y de orientación para nuestras nuevas generaciones, es producto de un mal ejercicio de gobierno. Y esto no es un discurso para hablar mal de los que nos han gobernado durante muchos años. De eso estamos hartos, de eso estamos hasta acá. Yo quiero decirles que yo, cuando empecé a participar en la política hace ya muchos años, por ahí desde el 2004, yo estaba tranquilo en mi oficina, viendo la televisión, viendo cómo de una manera injusta intentaban desaforar a un hombre que lo único que gritaba eran las frases de lo que le dolía y le duele al pueblo de México. Hace muchos años, escuchar a Andrés Manuel cómo intentaban descarrilarlo para que no fuera candidato en el 2006 y ganara la elección en el 2006. Sin pasiones, lo digo. Decidí y aprendí a leer tras líneas, no solamente las noticias y los periódicos, porque también debemos de decirlo que así como hay buenos medios de difusión que son muy veraces, también hay otros que disfrazan a través de la pluma la realidad de este país. Entonces, viendo la injusticia, cómo engañaban al pueblo de México, dejé el control en el cajón, cerré y decidí que iba a ser motivo de cambio, iba a ser factor de cambio, y que no me importaba si convencía a 3 o 4 gentes de la cuadra de donde tenía mi oficina, o mis vecinos de donde vivía, pero decidí empezar a participar en la transformación y cambio de este país. Las cosas eran difíciles, pero no eran tan graves. Hoy, lo que vivimos los mexicanos y lo que vivimos los jaliscienses son de dimensiones escandalosas. O sea, tenemos un nivel de violencia de los más altos del mundo. Del mundo, fíjense. Ahorita les voy a dar datos y los voy a invitar a que cuando terminemos vayan y googleen. Nosotros no tenemos una guerra activa o una guerra que se vea, pero tenemos más muertos que la franja de Gaza. Roberto, muy conservador, las estadísticas dicen que son alrededor del 2006 a la fecha 300,000 muertos. 300,000 muertos. ¿Cuánto le cabe al Estadio Jalisco? ¿Cuántos? 60. 5 veces llenar el Estadio Jalisco y sacar cadáveres completitos. O sea, llenar el Estadio Jalisco 5 veces. El dolor de los familiares, la pena, los asesinatos, 5 veces el Estadio Jalisco llenos. Pero ahí no para. De lo que existe registro, tenemos 50,000 desaparecidos.
350,000 entre muertos y desaparecidos. Si ustedes van y googlean, se van a dar cuenta que los países que tienen años en guerra, que se bombardean, no tienen tantos muertos. Aquí nosotros hemos puesto la vida de los mexicanos por malas políticas públicas mal llevadas. Nosotros traemos 2,300,000 jóvenes en la calle. Y ahora en los primeros días de enero tuvimos una inflación de las más altas en los últimos 17 años. No lo digo yo. Si ustedes leen las noticias, se debieron de haber dado cuenta de que hoy quien gana el sueldo mínimo compra 300 pesos menos de tortillas al mes. Y 300 pesos de tortillas al mes, pues son una gran cantidad de kilos de tortillas que van a hacer falta en la mesa de los mexicanos. Pero además, el poder de compra, el poder adquisitivo de la clase trabajadora, de la clase obrera y de la clase profesionista y del maestro y del técnico, se ha visto menguada, lastimada desde hace muchos años. Hace muchos años que compramos menos con el sueldo. Hace muchos años, y sobre todo de 5 años más para acá apretado, traemos menos dinero en la bolsa. De 5 años a la fecha, se ha devaluado el peso de una manera brutal. O sea, cuando llegó Enrique Peña, era de 13.40, una cosa así, vamos en 19 y 20 según sea el caso. Los niveles de violencia y los niveles de inseguridad que vivimos se ha incrementado en un 46%. No lo digo yo, antier salió en las noticias y salió en el periódico. Lo que es altamente preocupante, lo que verdaderamente me taladra la cabeza y el corazón, es ¿por qué soportamos esto? ¿Por qué hacemos los mexicanos como que no pasa nada? ¿Por qué si sabemos que tenemos una gran cantidad de violencia, que estamos perdiendo el poder de compra, que nuestros jóvenes no tienen rumbo ni futuro, que las universidades rechazan a los jóvenes con el pretexto del examen de admisión, que sabemos que el dinero que está destinado a la educación se hacen muestras de cine y expos de libro y 1000 cosas más, menos educado? Y sabemos también, ¿sí?, que nos han saqueado de todo. O sea, nos han saqueado el dinero de los mexicanos, nos han robado el futuro de nuestros hijos y de nuestras nuevas generaciones. Y la verdad, los veo como si no sucediera nada. Qué bueno que estamos aquí, qué bueno que hoy coincidimos en que somos una pequeña cantidad de jaliscienses que creemos, que soñamos y que vemos a futuro que sí hay una opción y que sí puede haber un cambio. Pero ya no podemos hacernos de la vista gorda. Miren, hace algunos días salió en las noticias el monto total que se robaron 10 gobernadores que están presos del PRI y del PAN, 1 o 2 del PAN. 258,000 millones de pesos. ¿Ustedes creen que no se lo sacaron de la bolsa? No, 258,000 millones de pesos, pero no es mi dinero. No vinieron aquí, porque si hubieran ido a sacarle los 200 o 300 o los 1000 o 3000 del cajón de la cocina, hasta cuchillo agarran. Pero les quiero decir, tristemente, que esos 258,000 millones de pesos que se robaron 10 gobernantes es de lo que ustedes pagan día con día, de manera cotidiana, en el consumo diario. Y apúntenle, y váyanle apuntando cuando se compre una camisa, el uniforme del niño, los zapatos, día con día. Claro que es nuestro dinero,
Claro que estamos siendo saqueados. Claro que durante muchísimas generaciones, el PRI, el PAN, se ha parado en los hombros del pueblo de México y en la dignidad del pueblo de México la han pisoteado la clase política que son así, miren, así, que somos más la gente que estamos fuera, que queremos un cambio de este país, pero que queremos que se dé de manera mágica, que somos capaces de venir a escuchar un discurso en sábado a las 2 de la tarde, pero yo voy a ir a votar ese día. No, decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, porque nosotros tenemos la obligación ciudadana de que tenemos que echar a esa clase política que son así. Yo estoy en la Cámara de Diputados, yo soy diputado federal porque fui invitado a participar en Movimiento Ciudadano. Y no me pregunten por qué lo dejé, porque ustedes se van a contestar. Y no me pregunten por qué estoy en Morena, porque ahí inicié apoyando a Andrés Manuel desde el 2004. Pero yo no podía tener una alianza con el PAN como la tienen ellos. Si el PAN es quien ha ocasionado, quien destapó la caja de Pandora en el 2006 para que empezaran a morir 300,000 mexicanos. El PAN junto con el PRI hizo la reforma energética y Anaya salió varias veces diciendo: celebro que hayamos firmado la reforma energética porque vamos a administrar la abundancia. Ahí está la abundancia, gasolinas de a 20 pesos. Cuando hay países como Guatemala que está cruzando la frontera sur, que está a 16.50 y no tienen petróleo. De ese tamaño es la sinvergüenzada que han hecho los gobiernos tradicionales con el pueblo de México. Pisotear y pisotear. De hecho, se ha ido más de una generación de mexicanos esperando un cambio. Y lo único que no ha cambiado es el nivel de desfachatez y de corrupción que cargan en la cara la clase política cotidiana que nos ha gobernado y que no hemos hecho nada. Eso es lo único que no les ha cambiado a ellos. Que sin importar con quién hay que aliarse, con el fin de mantenerse en el poder. Porque quiero decirles que Enrique, no le quiero decir ni su apellido, ya salió con todos ellos porque como cayó de la gracia de los jaliscienses por grosero, prepotente, hoy que sabe que ya no cuenta con la simpatía de una gran parte de los jaliscienses, ahí se va a unir con el PAN, ahí va con lo que queda del PRD, ahí va con Raúl Padilla, cuando en el 2012 nos hacía gracias que le gritara ratero de clase dorada. Miren qué rápido le cayó la saliva en la pelona. Ahí andan juntos. Es muy decepcionante, ¿verdad? Entonces, tenemos mucho que hacer. Morena no es un letrero. Esto no. Morena no es un partido. Morena es lo último que le queda al pueblo de México para rescatar su país, para rescatar su estado, para rescatar la dignidad, para darle rumbo y futuro a nuestros hijos, para recuperar el poder de compra, para rescatar el campo. No hay dos. Si queremos medicinas en los centros de salud, que ayer salió que tenemos el 45% de abasto, que la gente no sabe si comprar medicina, alimentos, morir de hambre o morir de enfermedad, pues tenemos que reaccionar, tenemos que participar todos. ¿Cómo? Hablando con la gente, hablando con el familiar, hablando con el vecino,
en el mercado, en las iglesias, decirle: no es normal lo que vivimos los jaliscienses y los mexicanos en este país. No podemos continuar con estos niveles de violencia, con esta falta de poder adquisitivo del sueldo miserable que les están dejando los mexicanos. No es posible que nuestros jóvenes sigan siendo rechazados de la universidad con el pretexto de un examen de admisión. No es posible que tengamos miedo de salir a la calle, porque si algo hemos perdido, aparte de la dignidad, es el gusto por reír y sonreír. Los jaliscienses y los mexicanos somos gente muy alegre. Decían que siempre estábamos sonriendo. Pues tenemos más o menos unos 11, 12 años que no sonreímos, que salimos con miedo a la calle, con el rito de la preocupación de ser asaltado o violentado. ¿Cómo sonreír cuando cada vez alcanza menos para vivir mejor? Cuando hay que hacer malabares para medio llevar la vida. Y como siempre lo hacen, nos ponen un mundial y zarrájale una devaluación. Nos vamos el 24 a la cena de Navidad y el 31 a esperar el año y zarrájale una de las inflaciones más grandes, que dicho sea de paso, viene de Hacienda. Gasolinas caras a 20 pesos en los primeros días del mes de enero, viene de Hacienda. Que perdimos poder adquisitivo para comprar más alimentos, viene de Hacienda. ¿Por qué nombran a mí? ¿Es acaso el hombre guapo, como en el 2012 que le gritaban: Enrique, bombón, te quiero en mi colchón? No, ¿verdad? Ni lo subieron al colchón y no está ahí en el piso. ¿Ah? Nos lo vendieron guapetón, Televisa, ¿no? Entonces, yo les quiero decir que MIT es el gerente. Nombran al gerente que quieren poner los expresidentes para que les siga cuidando las negociaciones por haber entregado el petróleo, por haber desbaratado el campo, por tener dependencia alimenticia, por tener contaminado nuestros ríos. Tú ve y administra nuestros negocios y nuestros acuerdos. Eso representa a mí. El tipo que ya estuvo en desarrollo social, que ha estado 2 veces en Hacienda. Entonces, lo nombran los expresidentes, primero para que no les quitemos la pensión de 5 millones que cobra cada uno. Pero desde aquí les digo que se les va a acabar el 1 de julio. 0 pesos a los expresidentes, ni un peso más. Porque ahora que ya más o menos no se ocupa, como decía nuestro amigo Alejandro, no se ocupa ser muy inteligente para saber cómo está cayendo en pedazos la República, la vida de los mexicanos, el futuro de nuestros hijos. No se ocupa mucho. Nada más que se pare un gordito de bigote aquí a decirnos: pasa todo esto, ¿verdad? Y ya nos refresca, ya. Ay, de veras, sí es cierto, nos están robando. No, necesitamos llevarlo todos los días aquí. Mantener encendida la flama de la esperanza, de la transformación y el cambio que necesitamos todos los mexicanos, que no permitamos que se nos apague, que hagamos todos juntos un gran ejército hombro con hombro y provoquemos que la democracia en México sea respetada, que sea el pueblo libre quien decida quién quieren que lleve la administración y el futuro de los dineros de México, que lo ha decidido en 2 ocasiones, pero que la clase política, con todo el dinero de ustedes y míos, porque es con nuestros impuestos con lo que hacen el fraude, como en el Estado de México, que costó llevar al primo a la gobernatura, costó 11,000 millones de pesos. 11,000 millones de pesos. Eso se gastaron antes de la campaña, durante y el día de, para provocar el fraude. ¿Cómo lo hicieron? Bien fácil. Generan necesidad y hambre entre la población. Vamos a devaluarles el sueldo y vamos a tenerlos con necesidad y con hambre, con necesidad de educación,
que no les alcance la comida, y luego vamos y les compramos la miseria con 1,000 pesos. Toma, aquí hay 1,000 pesos que es pan de 2 días y te voy a saquear 6 años. Ellos lo tienen bien ensayado y nosotros lo sabemos, pero no lo evitamos. Es como, para mí como médico, es como saber de qué está enfermo el paciente y le digo que está enfermo de esto y se vuelve a meter la misma bacteria. Entonces, yo creo que ya es tiempo de que nos espabilemos, ya es tiempo de que el pueblo levante la mandíbula, se ponga digno. Ya es tiempo de que luchemos por el bienestar y el futuro de esos niños. A raíz de que triunfe nuestro movimiento el 1 de julio, lo primero que vamos a hacer es desaparecer el examen de admisión en todas las universidades, porque los jóvenes van a pasar en automático a la preparatoria y a las facultades. Eso es lo primerito que vamos a hacer. Se acabaron los rechazados y aquí en Jalisco, por si fuera poco, vamos a construir la Universidad Autónoma de Morena para que haya 0 rechazados a bachillerato y 0 rechazados a las facultades. Dos, es responsabilidad de los mexicanos y es responsabilidad del gobierno en turno de dar escuelas dignas, butacas bien pintadas, pizarrones, gises, cuadernos, maestros bien pagados. Se van a terminar las cotas escolares de primaria y secundaria. No tienen que estar dañando el presupuesto de las familias. No vamos a permitir que siendo escuelas de gobierno se sigan cobrando cuotas. Eso también lo vamos a... responsabilidad del gobierno. Miren, y ahorita que estamos hablando, porque además tengo que decírselos, antier que salió una nota, el día lunes salió una nota, el martes salió una nota del nivel de inflación que guardamos los mexicanos a partir del mes de enero, una de las inflaciones más grandes en los últimos 17 años. Hay aproximadamente unos 300,000 jóvenes que de ser pobres pasan a la pobreza extrema. O sea, si ustedes creen que esos 300 pesos no afecta fuertemente a la gente que vive con un sueldo mínimo, verdaderamente es desastroso, es catastrófico. Y decía por ahí un estudio que publicaron que más o menos 300,000 jóvenes están dejando la escuela en todo el país. Aquí en Jalisco nos correspondían como 10,000 jóvenes que dicen, ya no puedo más, ya no, mi mamá ya no me puede dar para el camión, ya no hay para el lonche, ya no puedo seguir estudiando, me voy dizque a trabajar. Son aproximadamente 10,000 jóvenes. Bueno, en los primeros días del mes de julio, cuando Andrés Manuel sea ya el presidente de México y Morena gobierne Jalisco, vamos a ir a buscar a esos jóvenes que están abandonando ahorita la escuela. Vamos a agarrar las listas de la universidad, a ver, dígame cuáles abandonaron el bachillerato y las facultades. Vamos a ir a tocar la puerta. Y este gobierno que va a encabezar, porque Morena va a gobernar Jalisco, se los digo sin soberbia, con mucha humildad, se los digo. Vamos a ir a tocar la puerta y le vamos a decir, regrésate a la escuela, aquí están 2,400, hasta que termines o te pongas a trabajar. 2,400 pesos para los jóvenes que están dejando la escuela en este momento. Vamos a ir a sacarlos de la casa, a reincorporarlos al estudio y les vamos a dar un apoyo de 2,400 pesos. Y les digo de una vez, hay 2,300,000 jóvenes que el gobierno federal no fue capaz de darles futuro. No les abrieron las universidades, no les allanaron el camino para que los jóvenes siguieran su sueño de capacitarse, de ser gente de bien, de ser gente profesionista o técnicos o que tuvieran oficio. Pero tampoco existía la suficiente capacidad de darles un empleo. Y no conforme con que no les dimos futuro, los echaron a la calle y todavía los etiquetan como ninis.
Vamos a buscar a nuestros jóvenes, son 2.300.000 que hay que ir a buscar por toda la República. Esto lo dice Andrés Manuel en sus discursos y yo se los quiero compartir. Vamos a ir a sacarlos, vamos a ir a arroparlos, a abrazarlos, a rescatar a nuestros jóvenes. Y ahorita les voy a decir por qué, y ustedes me van a dar la razón. Y vamos a censarlos. ¿Qué te gustaría aprender? Pues yo quiero trabajar el campo, ven para acá. ¿Y tú? Pues yo quiero aprender mecánica automotriz, véngase para acá. Y así, yo carpintería, yo pintura, y luego vamos a ir a buscar tutores. Los tutores, vamos a llegar con el dueño del taller, con el dueño de la carpintería, con el dueño de la tierra, y le vamos a decir, oye, aquí traigo estos 3 jóvenes que quieren aprender carpintería. Solamente manténme informado de que sí viene, que tiene interés, que está aprendiendo, que tiene voluntad, y nosotros les vamos a pagar los 3.600 pesos. Son 2.300.000 jóvenes. Mucha gente ahora que vengan van a decirles a ustedes que todo lo queremos arreglar con beca, puro becario, así van a decir. Todo lo quieren arreglar con beca. Pues miren, es mejor tener becarios que sicarios. Vamos a sacar a los jóvenes, vamos a sacar a los jóvenes de la calle, porque no pueden seguir sin rumbo, porque lo único que ven en la calle es la opción de las adicciones o violentarse, buscar el camino de la violencia. Entonces, la única manera de poder empezar a enfriar esto es así, es dándole ocupación y rumbo y facilitándole las cosas a nuestras generaciones, a nuestras nuevas generaciones y a las generaciones que ya tenemos. Luego, vamos a incrementar el poder adquisitivo del pueblo, de los obreros, los trabajadores, de los profesionistas, de los policías, de los bomberos, de las enfermeras, de los médicos, porque si ustedes creen que ser médico es ganar y vivir bien, pues les quiero decir que ganan muy poquito, sobre todo en las instituciones de salud. Ya no hablamos de las enfermeras, de la gente que es laboratorista. ¿Por qué tenemos que incrementar los sueldos de manera urgente? Primero, porque ya no alcanza. Segundo, porque tenemos que regresarle el poder de compra al pueblo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues yo les quiero decir que a toda la... Primeramente, lo voy a decir porque, aunque no nos alcance, tengo que decirlo. Lo primero que vamos a hacer es adelgazar el gasto corriente. El gasto corriente es el gasto del gobierno, lo que gasta el gobierno día a día. Pero para poderlo adelgazar, vamos a partirle a toda la clase política, desde el presidente de la República hasta abajo, y a todos los burócratas, 50% del sueldo. Para adelgazar la nómina, les vamos a quitar privilegios, teléfonos celulares, autos, viajes de lujo, servicios médicos especializados a toda la clase política, porque es importante que ellos anden a ras del pueblo para que puedan legislar en las necesidades del pueblo. Entonces, desde el presidente hasta abajo, al 50% toda la clase política. Vamos a partirles el sueldo. Pero esto no nos alcanza. Aunque les quitemos a los expresidentes su pensión de 5 millones, aunque le recortemos a toda la clase política, no nos alcanza. Pero miren, antes de que saliéramos, tanto Antonia, la diputada, como un servidor, votamos un presupuesto de 5.327.000 millones de pesos. Son muchos. 327.000 millones de pesos para el gobierno federal. ¿Cuánto creen que se roban de él? Todo, ¿verdad? Vamos a pensar que vamos a construir hospitales, vamos a construir carreteras, escuelas, vamos a hacer todo lo que estamos haciendo y que vamos a ahorrar como gobierno el 10%. Vamos a decir, vamos a recortar el 10% porque como vamos a bajar sueldos y nos vamos a aportar correctos y vamos a ser decentes porque hay que mandar mensajes de honestidad, de transparencia y de buena administración y de buen gasto, vamos a suponer que nos ahorramos el 10%. Son 500.000 millones de pesos. ¿Y saben cuánto cuesta
ayudar a esos 2.300.000 jóvenes y a los 300.000 jóvenes que están dejando la escuela, 132.000 millones en un año. Nos van a quedar 370.000, que es una decisión de Andrés Manuel de empezar a entregarlo a toda la clase trabajadora para que puedan regresar el poder de compra y de adquisición que hemos venido perdiendo los mexicanos al paso de todos estos años. Entonces, lo que vayamos ahorrando en cada año del gasto corriente va para hacer economía de escala. Una economía de escala es darle poder de compra desde abajo para que el dinero empiece a circular y empiece a dar progreso hacia arriba. Ahorita lo que sucede en México es unos pocos se quedan con el dinero arriba y no permea nada para abajo. Por eso es que a los mexicanos lo único que nos crece es la estadística de pobreza y pobreza extrema. Lo único que tenemos es un campo en el abandono total. Ustedes no lo saben, pero el 63% del grano que comen, el 63%, frijol, arroz, lenteja, maíz, sorgo, avena, lo importamos de otro país. Y por si fuera poco, no solamente lo importamos, el día que se le ponga al país que le compramos eso, que son varios, no vendernos, pues no vamos a comer eso. Así de sencillo. Y eso se llama dependencia alimenticia. Dependemos de otros países cuando tenemos grandes extensiones de tierra en el olvido y saqueados, porque si algo ha hecho bien este gobierno es pisotear la dignidad del campesino, endeudarlo a través de sus programas electoreros y no sin dejarle opción más que de salir corriendo a Estados Unidos para pagar esa deuda, para rescatar su trozo de tierra. Eso lo hemos hecho de manera perfecta. Por eso tenemos una gran cantidad de hermanos migrantes trabajando la tierra de Estados Unidos y dándole de comer a otro pueblo, mientras aquí importamos. Ese es lo que ha hecho y esa es la manera en que nos han administrado. Ya no hablamos del energético, ¿verdad? Ya no hablamos de la gasolina. Les doy datos: 800,000 barriles consumimos al día y solamente generamos 240,000. También se llama dependencia energética, que el día que quieran no nos mandan los otros 600,000 barriles o 550,000 barriles o 570,000 barriles que nos van a hacer falta, y van a paralizar la industria, y van a paralizar los automóviles, y van a paralizar nuestro país. Eso se llama dependencia energética. También la tenemos, por si no lo sabían. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer aquí en México, hay mucho que hacer por Jalisco, hay mucho por qué debemos de trabajar. ¿Por qué? Si nosotros nos quejamos de la violencia, ¿por qué tenemos que salir con más patrullas, con más chalecos y pistolas? Si el problema está en que no hay buenas políticas públicas que resuelvan las necesidades de la gente. Pero si nosotros tenemos empleos mejor pagados, tenemos educación, tenemos para comer, hay medicina en los centros de salud y un lugar de esparcimiento en donde los jóvenes puedan correr una pelota libre de adicción y libre de ser violentados, pues yo no conozco un mexicano que viva así o que viviera así, que voltee a ver como opción la delincuencia. Por eso a mí me da mucha tristeza cuando veo los videos de que agarran a los conejeros o agarran a la gente que jala la bolsa y los golpean hasta que los torturan ahí, ¿no? Y todavía los graban. ¿Quién sabe qué necesidad tiene esa persona? ¿Acaso no es resultado de los gobiernos corruptos que ellos sí se llevan grandes cantidades de dinero? Pocos se llevan grandes cantidades de dinero y traen al pueblo sin futuro, sin rumbo, sin seguridad, con hambre, sin campos, sin gasolinas, devaluados. Entonces, no tenemos más que de dos: administrar la impunidad, la corrupción, la pobreza, la violencia
la falta de rumbo y futuro para los jóvenes, el olvido del campo, lo contaminado de nuestros ríos, la tala indiscriminada de nuestros montes, o dar una vuelta al futuro de los mexicanos y de nuestros hijos. Démosle la oportunidad a Andrés Manuel de que llegue a la presidencia y que nos mande un mensaje de honestidad, de transformación y de cambio que tanto le hace falta a México y a Jalisco. Porque les quiero decir algo. Aquí en Jalisco, con toda humildad, va a gobernar Morena. Se los firmo. Eso sí va a suceder. Miren, estamos haciendo un análisis de los sistemas de salud. Tenemos 3, IMSS, ISSSTE y Salubridad. De los 3 no se hace uno. En ninguno hay medicamento, en ninguno hay una atención cálida, rápida y eficiente. Estamos haciendo un análisis porque si algo queremos nosotros es que se cierre el ciclo de la salud. ¿De qué nos sirve tener ambulancias de terapia de primer mundo? Yo veo que compran y compran y compran ambulancias y compran tomógrafos y tenemos los mejores especialistas que ya fueron a Barcelona, que ya se prepararon en Estados Unidos. ¿Para qué? Si cuando sale la gente sale con la receta, sin el medicamento. Si curar es que la gente salga con su medicamento. A raíz de que triunfe nuestro movimiento, va a haber medicina para todos los mexicanos en los sistemas de salud, se los garantizo. Ese es un compromiso de Andrés. Entonces, yo quiero pedirles a todos ustedes que me ayuden a llevar este mensaje. Que lo primero que tenemos que decirle a la gente es: no tenemos por qué soportar y seguir viviendo lo que estamos viviendo. 1, 2, decirles que sí hay esperanza, que sí se puede vivir diferente y que sí podemos hacer un cambio. Que nos demos la oportunidad a los mexicanos y los jaliscienses de poder transformar nuestras vidas, darle futuro a nuestras nuevas generaciones, regresarle la dignidad al campo, bajar los costos de los energéticos y que, lo más importante, que nos unamos todos, que nos ayuden a cuidar las casillas, que nos ayuden a respetar la democracia, que nos ayuden a que el sueño de los mexicanos se haga realidad, poder tener un mejor país, poder tener un mejor estado, bajar los niveles de violencia, recuperar la sonrisa, darle estabilidad al país. ¿Cómo pueden echarse un compromiso ahorita si mañana el dólar amanece a 21 y luego baja a 19? Si un día los precios de las casas suben y otro día andan buscando cómo compensar los incrementos. No hay forma de poder proyectar una estabilidad económica si no tenemos un gobierno decente. La paz y la tranquilidad de los pueblos es resultado de buenas políticas públicas y aquí no las hemos tenido en muchos años. Los invito a que reflexionemos, los invito a que abramos nuestra conciencia, encendamos nuestro corazón, vayamos todos juntos como un gran ejército de gente digna a rescatar lo que es nuestro. No estamos pidiendo nada, ni estamos pidiendo fiado, ni estamos pidiendo del extranjero nada. Lo único que queremos es nuestra dignidad y el poder vivir bien. Se puede, hay las condiciones, tenemos los recursos, los productos naturales y tenemos los recursos naturales para estar bien. Solamente es cuestión de que llegue un hombre que mande un mensaje de transparencia, de honestidad, de amor al pueblo y de querer cambiar esto. Miren, se los voy a decir, al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, salió a cuadro en la televisión a decir: a ver, sí me equivoqué, sí es producto de la corrupción, pero ya vamos a regresar a la Casa Blanca. ¿Salió o no salió? A decir que ya se iba, y que iba a nombrar un fiscal para que se investigara a su cuate, ¿no? Al que le ayudó a hacer la tranza. Pues si un presidente sale a cuadro a decir eso, pues ¿cómo no vamos a tener 10 gobernantes presos? 3 huyendo y 2 amparados, entre ellos el de Nayarit. Por eso vienen de otros países a poner orden. Por eso los gringos andan deteniendo al fiscal que tenía aterrado a Nayarit.
Por eso los gobernantes son detenidos allá, porque aquí la justicia no existe más que para el pobre, más que para el que no tiene para corromper a la justicia. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué sigue? ¿Qué necesitamos los mexicanos, los jaliscienses, para despertar? ¿Qué falta? Tomar conciencia, ponernos a trabajar todos los que estamos enamorándonos de este proyecto, empezar a tocar puertas, no nada más es llegar y decirles que Andrés Manuel y esto, no, porque no es nada más él, o sea, es el pueblo en general el que estamos sufriendo la violencia, la discriminación, el no poder tener los recursos para llevar a los hijos a la escuela, no tener recursos para comer, el ver cómo andas en la calle a las 7 de la noche, te lo digo por experiencia a todos. Vivo en el barrio de Analco, el 26 de diciembre del año que pasó, el 17, mataron a un muchacho como de 21 años en el parque de San Sebastián de Analco, 7 de la noche, un señor jugando ahí fútbol, entrenaba niños, delante de los niños de 9, 10 años, lo agarran por la espalda y lo matan. Y dices, la gente creyó, y yo sí lo nombro, la gente creyó en Alfaro, y Alfaro no hizo nada más que jodernos a nosotros, y lo digo por experiencia propia. Soy líder de un grupo de artesanos, mi grupo se llama Artesanos Unidos en Jalisco. Tuve que encadenarme 5 meses a la presidencia para reclamarle a Alfaro nuestro espacio, ¿sí? Porque el artículo 5 constitucional dice que tenemos derecho al trabajo, y él no tiene por qué venir a quitarnos, ¿sí? Desgraciadamente mucha gente se vende y decide no apoyar a la gente que cree en él. Eso no lo hice yo, y de verdad me gusta mi trabajo, lo que hago con mis compañeros, y creo que aquí lo único que tenemos que hacer cada uno de los que estamos aquí es tomar conciencia y decir, queremos en verdad el cambio del país, y si de verdad queremos hacerlo, no nada más es hablar y decir, es que yo lo quiero hacer, es, perdón, así soy, es ponernos los huevos, señores, y decir, vamos a trabajar ya. Okay. Muy bien. Pues miren, nada más para terminar, quiero decirles que vamos a estar a la altura de la confianza de la gente. Que en Morena tenemos 3 principios básicos. No robamos, no mentimos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Jalisco y mucho menos al de México. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Gracias por escucharnos y nos vamos a ver pronto.